Hoy estamos comenzando una nueva serie, hermano, y en realidad estoy especialmente emocionado por ello, porque este es un tema que el Señor me ha estado hablando a lo largo de las últimas semanas, por todo lado. ¿Usted conoce el dicho cuando alguien dice, me sale hasta en la sopa? Algo así, hermano. En todo lado, de una u otra manera, Dios me ha estado hablando sobre el tema, porque creo que es un tema vital para la congregación. Y hoy vamos a estar iniciando una serie sobre el evangelismo, ¿ok? Cultivando una cultura de evangelismo. Eso es el objetivo que tenemos dentro de esta serie. Cuando nosotros pensamos en evangelismo, quizá lo que venga a nuestra mente, por ejemplo, es una campaña evangelística, ¿no es cierto?, donde se establece un estrado, se ponen asientos, usualmente es en la calle, vienen predicadores, se trata de reunir gente para que escuchen la palabra de Dios. Y bueno, ese es un estilo de evangelizar. También tenemos otros estilos de evangelismo, como por ejemplo hacer salidas al parque y sea un grupo de hermanos con Biblias, con tratados y comienzan a conversar ya en grupos más chiquitos compartiéndole del Señor. Y estos dos modelos, por ejemplo, que son muy normales en nuestra iglesia hoy en día, no están mal, son correctos, son necesarios, pero yo estoy apuntando hacia un evangelismo todavía más integral que simplemente sucesos, momentos específicos donde, por ejemplo, digamos, pues este domingo a las 5 de la tarde, gran campaña evangelística. Yo estoy apuntando, hermanos, a más bien tener un estilo de vida de evangelismo. ¿Me dejo entender? Porque lo considero un estilo, una forma de evangelizar más bíblica. ¿Por qué? Porque no encontramos en sí mismo, no digo que esté mal, pero no encontramos, hermano, por ejemplo, a los discípulos diciendo, gran campaña evangelística, domingo 5 de la tarde. No está mal que se haga, repito, pero más bien nos encontramos muchas veces que los discípulos evangelizaban sobre el día a día, en sus quehaceres diarios, donde ellos estaban yendo. Vemos, por ejemplo, un Felipe caminando por el desierto y se encuentra con el eunuco. Él no lo planificó, ¿sí o no? Él no dijo, pues ahora me voy por esta ruta porque me encuentro con el eunuco, voy a salir de visita evangelística. No, Felipe estaba caminando y se llegó a encontrar con el eunuco y evangelizó al eunuco. Pedro y Juan los vemos al principio del libro de los Hechos caminando hacia el templo como buenos judíos. Eso era una actividad diaria y normal para ellos. Y se encuentran aquel cojo en la puerta y lo terminan evangelizando. ¿Me dejo entender, hermano? A eso es a lo que especialmente estamos apuntando en esta serie de evangelismo. Un evangelismo que tenga ciertas características, voy a mencionar algunas de ellas. Que sea un evangelismo que todo creyente se sienta comprometido a ejercer. No solamente la función de ciertas personas en la iglesia, sino todo aquel que se llame creyente sienta que es parte de. Un evangelismo que sea espontáneo y no tanto planificado. Porque valgan verdades, hermano, muchas veces, la gran mayoría de las veces vamos a tener más oportunidades de evangelizar cuando no nos lo hayamos propuesto que cuando sí hay un plan específico. Usted puede estar en una combi, usted puede estar en una cúster, puede estar comprando papas, puede estar en el almuerzo con sus compañeros de trabajo, puede estar recogiendo a su hijito a la salida del colegio y hay otra madre al costado suyo. Y siempre va a haber una persona que necesita escuchar de Cristo. Por eso es que estoy apuntando a un evangelismo espontáneo. A un evangelismo que comience en nuestro círculo más cercano. Comience con los nuestros. Comience con nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. A algunos les gustaría salir a las misiones y no está mal este tipo de deseo, pero hay que recordar que Jesús, antes de mandarlos hasta lo último la tierra, ¿a dónde los mandó? Primero en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y ahora sí, hasta lo último
de la tierra. Que sea un evangelismo, hermano, que nosotros podamos hacer con valor, con valentía, porque valgan verdades, hermano, muchas veces quizá vamos a enfrentar algún tipo de persecución por causa de nuestra fe, pero eso no nos puede amilanar. Y tiene que ser un evangelismo que busque encontrar frutos en la persona que se está evangelizando. Que no sea simplemente te comparto de Cristo y toma tu decisión y chao. No, hoy vamos a estar desarrollando bastante esta parte. Es un evangelismo que tiene que acompañar a la persona durante su crecimiento en Cristo Jesús. Y no podemos, hermanos, hablar de evangelismo sin ir a la raíz misma, al momento donde se da la instrucción a la iglesia que tiene que salir a evangelizar. ¿Sabe qué momento estoy hablando? Los 4 evangelios terminan con algún tipo de versión de este momento. En Mateo lo tenemos como subtitulado como la Gran Comisión. En Mateo capítulo 28, versículo 16. Acompáñeme por favor, Mateo 28, del 16 hasta el final. Es esta instrucción, es este encargo, es este mandado, llámelo así si quiere, que el Señor da a sus discípulos. Mateo 28, 16. Comienza diciendo: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando vinieron, ¿qué hicieron? Le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, esta es la raíz, este es el punto, la médula del evangelismo. Es la instrucción del Señor Jesús. Hasta esos momentos, hasta entonces, los discípulos habían sido prohibidos de anunciar a Jesús. Muchas veces, ¿y quién se los prohibió? El mismo Jesús. Si nos recordamos a lo largo de los evangelios, muchas veces Jesús les decía: no digan todavía nada. Sanaba a alguien y le decía: no digas nada. Jesús se manifestaba grandemente con milagros, con manifestaciones grandes delante de sus discípulos y les decía: no digan nada. Pero ahora el Señor finalmente ha muerto y ha resucitado, y eso cambia todo el panorama. Porque antes de la resurrección todavía no era el tiempo de anunciar a Jesús, pero ahora que ya ha muerto y resucitado, ahora sí le dice a los discípulos: vayan y hagan discípulos. Nosotros tenemos que recordar, hermano, que vivimos en la época del Cristo resucitado, ¿sí o no? Si vivimos en la época del Cristo resucitado, entonces esta instrucción también es válida para todos nosotros. Esta instrucción se le llama la Gran Comisión. ¿Y sabe lo que significa una comisión? La Real Academia lo define como el encargo que alguien da a otra persona para que haga algo. O sea, como cuando usted le dice a su hijo: voy a salir, me ordenas tu cuarto. La trágica instrucción que recibimos los hijos, ¿no? Que tanto nos cuesta y tanto nos fastidia, ¿no? ¿Qué espera el papá o la mamá que suceda cuando regrese? No está negociando con el hijo, no está sugiriéndole al hijo, le está dando una instrucción que debe seguir. Mientras que no está, y hasta que cuando regrese, ya tiene que encontrar aquella obra lista.
Y es que, hermano, nosotros estamos en la época del evangelismo porque en este siglo, en este tiempo, desde que Cristo ha resucitado hasta que Él regrese, es la época para evangelizar. Porque una vez que Cristo regrese, ya no va a haber tiempo porque viene el juicio del gran trono blanco, donde todos los seres humanos le van a tener que dar cuenta delante de Dios de sus acciones. Y por tanto, hermano, cuando llegue ese día, ya no va a haber tiempo. Ya no va a haber oportunidad para que la gente crea, porque ya se terminó el periodo de tiempo que el Señor estableció. Nosotros vivimos en la época del evangelismo. Alguien dijo que de todas las actividades que hagamos en esta tierra, la única que no vamos a poder hacer en el cielo es evangelizar. ¿Vamos a poder adorar a Dios en el cielo? ¿Vamos a poder servirle a Dios en el cielo? ¿Pero vamos a poder evangelizar? Ya se terminó el tiempo. O tomaste la decisión, o estás arriba en el cielo o abajo en el infierno. Pero ya no hay opción para evangelizar. Por eso es que, hermano, en nosotros se nos tiene que mover el corazón a entender que esta es la oportunidad. Y cuanto más si entendemos que no sabemos cuánto van a vivir nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros amigos. Cuánto más, hermano, cuando nos damos cuenta de que la vida no sabemos hasta dónde Dios nos la va a prestar. ¿Vivimos en la época del evangelismo? Sí, pero no podemos darle largas, como el próximo año ya le hablaré de Cristo. No, de aquí, hermano, yo he escuchado el testimonio y yo creo, yo mismo lo he vivido, de pesares que uno lleva en el corazón cuando se entera de alguien que ha muerto y uno no le compartió de Cristo. ¿Le ha sucedido a usted? Es un pesar en el corazón. ¿Por qué? Porque se acabó el tiempo para esa persona. Nosotros, hermano, tenemos que movernos hacia un evangelismo bíblico. Diga conmigo, evangelismo bíblico. Y digo bíblico porque recordemos que estamos basados en la palabra de Dios. Y si queremos saber cómo es el evangelismo, primero tenemos que ir a las páginas de la Biblia. Y en esta ocasión estamos leyendo la Gran Comisión. 3 versículos que lo cambian todo, versículos 18, 19 y 20. 3 versículos que muestran cómo debe ser la Gran Comisión. Y vamos a verlo a través de 3 puntos. 3 características que tiene el evangelismo, que se nos muestra en este pequeño pasaje. En primer lugar, hermanos, el evangelismo descansa sobre Jesús. Diga conmigo, el evangelismo descansa sobre Jesús. ¿Qué quiero decir cuando digo que el evangelismo descansa sobre Jesús? El versículo 18, Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ve, hermano, antes de que Jesús les mande evangelizar, ¿qué le recuerda a los discípulos? Que toda potestad Él la tiene. La palabra toda en este pasaje es bastante significativa, toda, todo, porque se repite muchas veces. Y en este caso nos muestra que Jesús no es que tenga algo de poder. Jesús no es como los hombres que, por ejemplo, no sé, un millonario tiene gran poder, pero no tiene todo el poder, ¿sí o no? El presidente de Estados Unidos tiene gran poder, sí, pero no tiene todo el poder. ¿Me dejo entender? Jesús es el único que puede decir, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo derecho y todo poder para actuar, eso significa potestad. El derecho de hacer algo y el poder de hacerlo. Toda potestad la tengo yo. ¿Por qué, hermano? Alguno dirá, pero el Señor no tenía toda potestad antes de su muerte y resurrección. Sí tenía la potestad, pero era una potestad que estaba limitada hasta cierto punto y en cierto sentido. Por ejemplo, cuando Jesús hacía un milagro, como ya lo hemos mencionado, le decía a la gente, no digas nada. Era una potestad
que todavía no se podía anunciar. Era una potestad, era el poder que todavía no había llegado el tiempo de declararlo, de anunciarlo. La samaritana es un gran ejemplo de esto. Jesús le dijo, no digas nada. ¿Se acuerda qué hizo la samaritana? Salió corriendo a decir. Y es que, bueno, el gozo y el ánimo que había en su corazón, ¿no es cierto? Pero era una potestad que todavía no podía ser divulgada. Ahí vemos una limitante. Y también era una potestad que todavía tenía que esperar para que se mostrara plenamente. Por ejemplo, lo vemos reflejado en las personas que Jesús sanó, en las personas que Jesús resucitó específicamente. ¿A quiénes resucitó Jesús? Lázaro. ¿A quién más? A Talita Cumi, ¿se acuerda? Por ejemplo, todas estas personas que Jesús resucitó, después tuvieron que volver a morir. Porque había un plan más grande todavía, que Jesús tenía que ser el primogénito entre los resucitados. Pero ahí vemos que todavía la autoridad de Jesús no se puede manifestar al 100%. Pero ahora sí ha muerto y resucitado, y el Señor dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Recuerde, hermano, que al ser Jesús la máxima autoridad que existe, delante de Él un día todos los seres humanos van a tener que dar cuenta, porque Él es el juez de toda la tierra. Todos nosotros, creyentes o no creyentes, vamos a compadecer ante Él para darle cuentas por nuestras acciones. Cuando Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, les está enseñando a los discípulos que su autoridad es la base para el evangelismo. Por eso digo que el evangelismo descansa en Jesús. ¿Descansa en qué? En la autoridad de Jesús. ¿Por qué salimos a evangelizar? ¿Por qué vamos y compartimos con otros de Cristo Jesús? En primera instancia, porque la máxima autoridad me lo ha ordenado. Si usted estuviera en el ejército y usted es un soldado raso, yo no sé mucho de milicia, recuerde que en Costa Rica no hay ejército, un soldadito de estos de los de abajo, y llega el general, me imagino que es lo máximo, y te dice, oye, tienes que hacerme esto, esto y esto. ¿Qué te hace? ¿Qué hace obedecer a ese soldado a su general? Por el principio de la autoridad. Como este soldado está sujeto a la autoridad, lo que la autoridad le diga, tiene que hacerlo. Ese es el punto aquí principal. ¿Por qué nosotros salimos a evangelizar? Porque estamos sometidos a la autoridad de Cristo. Porque nos llamamos cristianos. Porque decimos que somos sus hijos. Si Él es el papá y yo soy el hijo, es autoridad también. ¿Sí o no? Si Él es el Señor y yo soy su siervo, es autoridad. ¿Sí o no? Si Él es el maestro y yo soy el discípulo, es autoridad. ¿Cuántos de nosotros nos llamamos cristianos? Si usted se llama cristiano es porque usted está diciendo yo estoy debajo de la autoridad de Cristo. Y si está debajo de la autoridad de Cristo, el Señor te dice, recuerda que yo soy la máxima autoridad. No hay nadie que contradiga esta orden. Porque para que alguien contradiga esta orden tendría que tener más autoridad que Cristo. Y no existe. No, esta orden, hermano, va a permanecer hasta el regreso de Cristo. Sin excusas, ni por parte suya, ni por parte mía. Jesús dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en segundo lugar, hermano, la autoridad descansa sobre Jesús, porque no solamente es la razón del evangelismo. ¿Por qué salimos a evangelizar? Porque es la autoridad. Sino que también es el objetivo del evangelismo. ¿Para qué salimos a evangelizar? Para ganar almas. Sí y no. Es una respuesta incompleta. Salimos a evangelizar
para que la gente se someta a la autoridad de Cristo. Ese es el punto principal, para que la gente reconozca que Jesús es la máxima autoridad, porque hasta entonces, al igual que usted y yo antes de que nos convirtiéramos, ¿quién era la máxima autoridad de nuestra vida antes de conocer a Cristo? Yo. A final de cuentas, yo hacía lo que yo quería. A través del evangelismo nosotros le llevamos la palabra a la gente para que reconozca que el yo no es la máxima autoridad, sino que la máxima autoridad es Cristo. Esa es la meta del evangelismo. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Descansa sobre el Señor Jesús. Ahora sí llegamos al versículo 19, este gran versículo que nos memorizamos, pero hoy, hermano, quiero desglosarlo. Creo que la mejor manera de entender este versículo es ir frase por frase. Y llegamos al segundo punto. Ya vimos que el evangelismo descansa sobre Jesús, sobre su autoridad. Ahora vamos a ver que el evangelismo es ordenado a todo creyente. ¿Cómo comienza el versículo 19? Por tanto, ¿sabe lo que significa por tanto? Si usted dice, tengo hambre, por tanto voy a ir a comer, ¿cuál es la razón por la cual usted come? Porque tienes hambre, ¿cierto? Si Jesús dice, por tanto, vayan y hagan discípulos, significa que ese por tanto me está diciendo que lo que viene después es una consecuencia de lo que está antes. Cuando Jesús dice, por tanto, ¿qué acaba de decir antes? Que Él tiene toda la autoridad. A razón de que Él tiene toda la autoridad, ¿cuál es la consecuencia de su autoridad? Que sus discípulos van a salir a ser discípulos. Hermano, quiero que note que el evangelismo no es solamente para algunos. Alguno me dirá, pastor, pero la Biblia dice que hay unos profetas, apóstoles, pastores, evangelistas y maestros. Y como yo no soy evangelista, pues yo no evangelizo. Es cierto que dentro de la iglesia el Señor ha dotado a personas con un don especial para el evangelismo. Es cierto. Es cierto que hay personas que tienen esa gran facilidad de alcanzar el evangelio a otros. Y ellos tienen un rol muy importante dentro de la congregación. Pero, si bien es cierto, el don de evangelismo es para algunos, pero el llamado a compartir de Cristo es para todos los que estén sujetos a la máxima autoridad. No importa, hermano, si usted tiene o no tiene el don de evangelista, Jesús dice, como yo soy la máxima autoridad, por tanto, tú tienes que salir y hacer discípulos. Jesús dice, por tanto, id. Diga conmigo, id. Es interesante. ¿Qué significa id? ¿Qué verbo es? Ir. De modo imperativo. Significa que es una orden. No es una sugerencia. No es si tienes tiempo. No es si quieres. Es una orden. Pero lo más interesante, hermanos, es que Jesús, para nosotros se nos pasa de largo esto, pero si nos recordamos el contexto, vamos a darnos cuenta de algo bastante significativo. Jesús le está cambiando acá, le está rompiendo el pensamiento a todos los apóstoles. ¿Por qué? Los apóstoles eran judíos, ¿sí o no? Jesús era judío. ¿Sabe cuál era el pensamiento de los judíos en cuanto a compartir de Dios? Que si alguien iba a ser salvo, tenía que venir y convertirse al judaísmo. Es más, hay textos, por ejemplo, se los voy a leer en Isaías 2:3. Escuche lo que dice. Y vendrán, vea la connotación, y vendrán, de allá para acá. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid,
Subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, de Jerusalén, nuevamente estamos viendo a la gente no yendo, sino viniendo, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. En Zacarías 8:22 dice, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. La forma de ver de los judíos era, ellos tienen que venir. Y Jesús les está rompiendo la cabeza, les está diciendo, no, espérate. Ellos no tienen que venir. Ahora ustedes tienen que. ¿Por qué? Básicamente porque el Antiguo Testamento, para que una persona fuera justificada, tenía que ofrecer sacrificios, y los sacrificios solamente se podían ofrecer en el templo de Jerusalén. Por eso necesariamente tenían que ir a Jerusalén. Pero Cristo vino a mostrar, hermanos, a cumplir aquellos sacrificios, y como Cristo está en todo lugar, nosotros ya no tenemos que invitar a la gente a ir a Jerusalén, sino que pueden recibir el sacrificio de Cristo donde quiera que estén. Porque ya se trata, hermano, no de un sacrificio que se hace físicamente y todos los días, sino un sacrificio que tuvo lugar una sola vez hace 2000 años y es para la eternidad, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, creo que muchas veces todavía estamos esperando que la gente venga. Tenemos pensamiento judío, y valgan verdades, haciendo una crítica a nosotros como iglesia, hermanos, son más las personas que entran a este lugar por su propia cuenta que quizás las que nosotros traemos. Dios nos ha permitido crecer estos años, gracias a Dios sí, pero valgan verdades, hermano, más que todo ha sido porque la gente ha venido, más que porque nosotros los hayamos ido a buscar. No, hermano, el evangelismo, ¿dónde comienza? Yendo. Ir involucra que te van a sacar de tu zona de comodidad. Ir involucra que vas a tener que invertir tu tiempo, tus recursos. Porque, hermano, qué fácil sería sentarnos y decir, abrir la puerta y decir, pues ya está abierta la puerta de la iglesia, eso es todo lo que nos toca hacer. ¿Eso es todo lo que nos toca hacer? ¿Estamos cumpliendo con la gran comisión? No, yo tengo que ir. Y continúa diciendo, ¿ir a qué? Ir y hacer discípulos. Nuevamente quiero que note que el ir y el hacer son imperativos. Imperativos significan mandatos. Cosas que Dios nos pide, pero que no las obedecemos por una cuestión mecánica. No es algo así como el que sale a comprar la leche porque la mamá le ha dicho y por si no la compra le va a pegar. No. Nosotros no debemos ir con ese ánimo de, pues ni modo, tengo que hacerlo. No, nosotros sabemos que es un imperativo, pero al mismo tiempo es una respuesta de amor a Él, ¿sí o no? ¿Cuál es la motivación del cristiano? Dos motivaciones. Uno, que es una orden. Y dos, que el amor nos impulsa a hacerlo. Si amamos a Dios, podemos amar a nuestro prójimo. Amén. Vea, Jesús dice, id y haced convertidos. ¿Eso dice? ¿Alguna vez usted se ha puesto a preguntar por qué el Señor no dijo convertidos? ¿Qué dice? Discípulos. No dice meramente convertidos, aunque un discípulo tiene que ser un convertido, definitivamente. Pero lo que el Señor nos quiere mostrar, hermanos, es que no se puede quedar la persona en simplemente un convertido, sino que tenemos que acompañar a la persona hasta que llegue a ser un discípulo. ¿Cuál es la diferencia? Hermano, en nuestras iglesias a lo largo de toda América Latina tenemos una costumbre que inicialmente fue muy buena, que luego en realidad nos ha jugado en contra, que es la famosa oración del pecador. En sí misma no está mal. Malo es cuando se aplica de una mala manera.
Le decimos a una persona, ¿sabes qué? Cristo te ama, Él ha dado tu vida por ti. ¿Crees en el Señor Jesús? Sí, yo creo. Ora conmigo. Señor, te pido perdón. Repite a la persona ahí diciendo, Señor, te pido perdón. Te acepto como mi Señor, te acepto como mi Señor. Inscríbeme. Ya, toda la oración, ¿no? Amén. Y entonces le decimos a la persona, ya eres cristiano, ya eres salvo. Y entonces decimos, bueno, continúa. Tú sigue nomás. Y creemos que ahí termina el evangelismo. Ya lo evangelicé. Todavía decimos, pastor, ya lo evangelicé. Pues no es así. El Señor Jesús nos invita o nos ordena que el seguimiento que le hagamos a una persona no tiene que ser hasta su conversión, sino que lo tenemos que acompañar hasta su discipulado. Cuando nace un niño, no se le deja abandonado en el hospital como diciendo, qué bueno, ya respira solo. Ahora que se encargue a ver que se la juegue, a ver cómo hace. ¿Quién hace eso, hermano? ¿Usted hace eso? Ya, hijo, 9 meses te llevé en mi vientre, ya, ahora tú por tu cuenta. Sería una mala madre, un mal padre, ¿no? Pero nace o creemos, porque en realidad, hermano, no sabemos lo que está sucediendo. Dios lo sabe perfectamente, pero nosotros no. Vemos una persona que se acerca a Cristo y decimos, listo. Ya lo convertí, o ya le compartí, ya le prediqué, asunto solucionado. No, hermano. El Señor nos dice que tenemos que acompañarlo hasta que esa persona se convierte en un discípulo. ¿Qué significa esto? Hasta que nosotros podamos ver evidencias que la mente y el corazón de la persona están comprometidos con Cristo. Yo no puedo, si encuentro una persona, le testifico y aún oro con él y todo, y le digo, vamos a la iglesia, y no le encuentro el ánimo y el deseo de ir a la iglesia. No le encuentro el ánimo y el deseo de orar. No le encuentro el ánimo y el deseo de compartir la palabra. No puedo decir que ya he terminado con esa persona. Como algunas veces escucho de repente que hay gente que dice, pastor, pero yo ya le dije. No, hermano, tenemos que tener un corazón lleno de amor para acompañar a la persona hasta que veamos frutos. Es como cuando tú siembras una semillita. Dentro de una semana vamos a estar hablando sobre la parábola del sembrador. Pero es como cuando tú siembras una semillita. ¿No necesita cuidado esa semilla? Sobre todo cuando está tiernita. ¿Puede alguien pisarla? ¿Puede, bichos pegársela y comérsela? Está tiernita, ¿sí o no? Nosotros tenemos que recordar que el evangelismo involucra cuidar. ¿Se acuerda que la semana pasada en el fin del Evangelio de Juan vimos que una de las ocupaciones del creyente es cuidarnos los unos a los otros? Pastorearnos, ¿se acuerda? ¿Cuánto más a los que recién están llegando a Cristo? Pero si una persona no vemos que se engancha en 3 cosas básicas, hermano, que todo creyente debe tener. 1, congregarse regularmente. 2, anhelar y querer tener una vida de oración. Quizás no entienda, quizás no sepa cómo, pero por lo menos hay un deseo de su corazón de. Y 3, querer por lo menos aprender más de la palabra del Señor. Hasta que yo no vea que por lo menos no está bien sólido en estas 3 cosas, yo no lo tengo que dar por convertido. Yo no lo tengo que dar por convertido. La iglesia primitiva, hermano, no se creía las conversiones así nomás. Y que esto lo diga Pablo mismo. Cuando Pablo se convirtió, ¿sabe lo que hizo la iglesia?
No lo pasó al frente a dar testimonio en la primera semana de convertido. ¿Sabe lo que hacía la iglesia? Por allá, porque cómo no sabemos que no está usando un cuento para venir a matarnos. Recuerde que Pablo perseguía a cristianos. Y de un momento a otro llega diciendo, soy cristiano. Ajá, ¿quién te lo cree? Pero bueno, gracias a Dios el fruto de Dios permanece. Pasó el tiempo y la iglesia comenzó a ver en Pablo que había frutos dignos de arrepentimiento. Que ya no estaba persiguiendo cristianos, sino que ahora los cuidaba. Que ya no estaba renegando de Jesús, sino que ahora lo adoraba. Y ahí es cuando Pablo comenzó a acercarse a la iglesia. Nosotros, hermanos, tenemos que ser confiados y desconfiados de los que les predicamos. El hecho que hagan una oración no los convierte en cristiano. El hecho que vengan a la iglesia no los convierte en cristiano. Como alguien dijo, que el hecho que yo guarde un caballo en una cochera no lo convierte en un carro. Yo tengo que, hermano, comprometerme con esta persona hasta que lo vea en una posición de discípulo. Diga conmigo, discípulo. Ahora, ¿esta labor es fácil? Jesús sigue diciendo, antes de que pasemos al tercer punto, haced discípulos a todas las naciones. Esto nos recuerda, hermano, que el evangelismo es sin excepciones. A veces pensamos que es más fácil evangelizar al más bueno, pero al mendigo o al choro para ese no es el evangelio. No, hermano, el evangelio ¿para quién es? Para todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso nada más lo resumo, hermano, como ahí está el proceso de discipulado de la persona. No lo abandones hasta que por lo menos lo veas bautizado y en un proceso de discipulado. Amén. Ahora, esta labor no es sencilla. Llegamos al versículo número 20 en la parte B. Y llegamos al tercer punto. Ya vimos que el evangelismo se basa en Jesús. En segundo lugar, que el evangelismo está ordenado a todo creyente. Y en tercer lugar, ahora vamos a ver que el evangelismo es respaldado por Jesús. Diga conmigo, respaldado por Jesús. Jesús termina diciendo, he aquí yo estoy con vosotros de solamente los domingos en la mañana, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Póngase a pensar en los discípulos. ¿Cuándo Jesús les está diciendo estas palabras? Cuando recién ha resucitado. ¿Por qué Jesús resucitó? Porque antes murió. La pregunta es, ¿y por qué murió? No, ¿cuál fue la razón qué le hicieron para que muriera? Lo crucificaron. ¿Y por qué causa lo crucificaron? Hermano, a final de cuentas, tome en cuenta que los judíos, los discípulos, los 12 apóstoles y todos los que estuvieran ahí reunidos con Jesús, Jesús les está diciendo, ahora ustedes van a hacer lo que yo he venido haciendo. Si ellos van a hacer lo que Jesús ha venido haciendo, pues el final que sufrió Jesús iba a ser el final que estos apóstoles podían esperar. El mismo Señor ya se los había advertido. A como me hicieron a mí, les van a hacer a ustedes. Ustedes no pretendan ser mayores que el Maestro. Si a mí me hicieron, pues a ustedes también. Hermano, yo me imagino, nosotros cuando escuchamos la gran comisión se nos llena el corazón así como de fuego, decir, sí, salimos. A los discípulos seguramente se les puso a temblar todo el cuerpo. ¿Qué? Yo tengo que salir y exponerme a lo que... Hermano, ¿usted sabe lo que es ver una persona crucificada? Nosotros lo vemos en una figurita, en algo. ¿Usted sabe lo que es verlo ahí y saber que era el justo? Hermanos, muy posiblemente los discípulos
experimentaron cuando escucharon la instrucción del evangelismo, sintieron temor en su corazón por causa de la persecución. Valgan verdades y hablando sinceramente, ¿cuántos de nosotros sufrimos de temor al evangelismo? Por miedo a que nos critiquen, a que nos rechacen, a que se burlen de nosotros, o de repente no nos sentimos, no, pero ¿qué pasa si me pregunta algo y no tengo idea de qué responderle? Hermano, también hay que ser humilde, no tenemos todas las respuestas. Si en algún momento te preguntan algo que tú no sabes la respuesta, dile así, ahorita no sé la respuesta, pero voy a investigar y voy a tratar de darte una. Pero ¿cuántos de nosotros el miedo nos paraliza? Recuerde que para un judío, los fariseos habían dicho que quienes siguieran a Jesús los iban a expulsar de la sinagoga. ¿Se acuerda cuando lo vimos en Juan? Y expulsado de la sinagoga significa que literalmente tú estabas muerto socialmente para los judíos, a tal punto que no podían ni comprar ni vender en la bodega de la esquina. Un tarro de leche, para ti no hay. Médico, por favor, mi suegra se está muriendo. Lo siento mucho. Para ti no. Eso involucraba para los judíos, para los discípulos, seguir a Jesús. Y ellos, hermanos, en medio de esto, se traban, se van a trabar por el temor. El temor, hermanos, es uno de los grandes frenos para el evangelismo. No hay cosas mayores o muchas cosas mayores que empeoren, que traben nuestra función de evangelista que el miedo. Y la pregunta es, pues, ¿qué hago para librarme del miedo? Pues Jesús le dice a sus discípulos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto nos dice dos cosas. En primer lugar, que el Señor estaba respaldando a los que iban a evangelizar y no al mundo. ¿Cierto? Porque los que iban a evangelizar estaban llevando el mensaje de Jesús. Hermano, nosotros tenemos que entender que no es nuestro mensaje. Si usted muérase de miedo si le va a ir a hablar su mensaje. Pero como no es tu mensaje, tienes que estar tranquilo. Si alguien te dice, oye, ¿y tú qué te crees que me estás hablando eso? Yo nada, porque yo no te estoy diciendo nada de lo mío. Yo te estoy diciendo lo que Jesús dijo. Punto. ¿Me dejo entender, hermano? El mensaje que nosotros traemos es más importante que nuestra propia vida. Jesús dijo que el que quiera cuidar su vida, la perderá. Pero aquel que la pierda por causa de él, la guardará. Le quiero dar un ejemplo con eso, hermano, para que me pueda entender. En Costa Rica, el 11 de abril se celebra el día de Juan Santamaría. ¿Quién es Juan Santamaría? No es un filósofo, no es un gran político, no es, hermano, un expresidente. ¿Sabe quién es? Un mocosito sin instrucción en la vida, que murió, si mal no me equivoco, como a los 17, 18 años. Y la pregunta es, ¿y por qué homenajeamos en Costa Rica a un joven que ni siquiera estudió y que no llegó a ser, llamémoslo así, nada importante como ser un presidente o algo así? Resulta que Costa Rica hace 2 siglos atrás estaba sufriendo la invasión de un ejército extranjero llamado los filibusteros, no los filisteos, esos son los de la Biblia, los filibusteros, y querían invadir Costa Rica. El ejército costarricense en ese entonces teníamos, porque ya no tenemos hace 60 años, el ejército costarricense, como era tan pequeño, tuvo que reclutar a todo lo que había. Todo hombre se tenía que ir y por eso este jovencito sin educación, menor de edad, se tuvo que ir al ejército. Pelearon contra el ejército enemigo hasta que lo acorralaron en Nicaragua en un mesón, en una casa grande, ¿ya?
Ahí estaba todo el ejército enemigo y todo el ejército costarricense alrededor, pero no lograban vencerlo. Hasta que entonces dijeron, lo que tenemos que hacer es quemar ese mesón. Un soldado dijo, yo lo voy a hacer. Agarró una antorcha y salió corriendo y le dispararon y murió y la antorcha cayó en el suelo. Otro soldado salió corriendo, agarró la antorcha, pero también le dispararon y murió en el lugar. Este joven llamado Juan Santamaría, sin educación, sin beneficio, llamémoslo en la vida, salió corriendo, tomó la tea, la antorcha, y mientras corría le dispararon, pero aún así logró correr unos cuantos metros más hasta que tiró la antorcha y cayó en la casona y él cayó muerto al piso. La casona se incendió y así fue como Costa Rica terminó derrotando al ejército invasor. La pregunta y lo que quiero llegar con esto es, ¿por qué este joven Juan Santamaría pudo dar su vida de esa manera? Porque entendió que la libertad del pueblo era más importante que su vida individual. Porque entendió que había algo más importante que él mismo. Él entendió que más importante era la libertad de todos antes que yo viva en opresión. Y por eso fue capaz de dar su vida. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que el mensaje que llevamos es mayor que a usted y que a mí, que nuestras vidas vamos a poder enfrentar el evangelismo con valor. Pero entre tanto que yo diga, yo valgo más que el mensaje de Jesús, nunca vas a correr a evangelizar. Porque el evangelismo involucra riesgos. En otros lugares del mundo hasta están matando cristianos por evangelizar. Y a nosotros que no nos matan, porque se ríen de nosotros, ya nos paralizamos. No, hermano, es de mayor valor lo que está en nosotros, el mensaje que se nos ha sido confiados. Y también las palabras de Jesús le recuerda a sus discípulos que así los persigan, Él es la máxima autoridad, ¿se acuerda? Significa que los fariseos, los romanos, nadie va a poder hacer algo con ellos sin que Jesús lo permita. Jesús les dijo, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos el ejemplo de Pablo. ¿Usted ha leído, hermano, lo que Pablo narra de su vida? Apedreado, con latigazos, náufrago. Hermano, ¿y por qué? ¿Por qué lo sufrió? Por causa del evangelio. Pero como él la tenía clara, que a él nunca iba a llegar a morir si Jesús no lo permitía, que nunca iban a poder tocar su vida si Jesús no lo permitía, él se tiraba al ruedo con toda tranquilidad. ¿Creemos en Jesús? Uy, hermano. ¿Creemos en Jesús? Sí. ¿Creemos en su autoridad? Sí. Entonces evangelice aunque se burlen de usted. Porque nadie va a poder hacer algo sin que Jesús lo permita. ¿Sabe, hermano? Hoy todo el mundo lo vemos en la calle buscando Pokémones, ¿no? Ojalá nosotros tuviéramos el mismo deseo de caminar cuadras y cuadras y cuadras buscando personas para evangelizar que esta gente que busca Pokémones. Es más, no tienes que caminar mucho, hermano. Es más difícil encontrar un Pokémon que una persona a quien testificarle de Cristo. Súbete una combi y te aseguro que hay por lo menos 15, 20. En tu trabajo te aseguro que hay bastantes. Y en tu familia también. Anda al mercado mientras compras. Ahí hay un montón que evangelizar. En realidad, hermanos, Jesús dijo que los campos ya estaban blancos. ¿Sabe lo que significa eso? Cuando ya la cosecha estaba lista para ser recogida,
se ponía de color blanco. Era lo que daba la indicación que decía, ya es hora. Jesús dijo que los campos ya estaban blancos. Lo que se necesita son obreros para la mies. Obreros que quieran salir y juntar. Obreros que vayan con valor. Que entiendan que Jesús nos mandó. Que entiendan que es una instrucción, que yo tengo que acompañar a la persona hasta que lo vea en un discipulado y que lo tengo que ir y salir sin miedo alguno, porque el Señor está conmigo. Ese tipo de personas es las que el Señor está buscando. Hermano, yo le propongo y le reto para que usted se desafíe a usted mismo a tener una cultura de evangelismo. Si tiene temor, recuérdese Mateo 28:20. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando usted siente que le tiemblan las gallinas y se le pone la piel de rodillas, cuando usted siente que le tiemblan las rodillas y se le pone la piel de gallina del miedo por compartir de Cristo, el Señor está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Lo voy a hacer poniendo mayor valor en el mensaje que conozco que en mi propia vida. Hermano, estoy seguro que no lo van a matar. Estoy seguro que no lo van a matar. Tenemos que abrir nuestra boca. El evangelismo es nuestra labor.